Hola chicos de sexto décima, chicos y chicas. Eh, Acá vamos a explicar un poco lo que ustedes ya hicieron, pero yo les hice este cuadro sinóptico para hacerle más claro. Vimos en principio el significado del término trabajo. Viene del latín tripalium, que significa torturar. Eran tres palos que en la antigüedad a los cuales se ataban a los condenados para azotarlos. Entonces a partir de ahí se asoció el término trabajo con el sufrimiento, el sacrificio, con algo desagradable, que no necesariamente tiene que ser así, ¿sí? El concepto es labor que presta una utilidad, ¿sí? Que puede ser un médico, un abogado, un mecánico, un carpintero, no importa eso, presta una utilidad que es legítima, es aceptado por todos, así que por lo tanto pertenece a la sociedad. Podemos entonces asociar el trabajo con el sentido de pertenencia y legitimidad. Después pasamos a los modos de producción como los concibe Carlos Marx, ¿sí? Que es un filósofo del siglo XIX, alemán. Y los modos de producción son máquinas, herramientas, la materia prima y el trabajo libre. Esos tres elementos para Marx integran los medios de producción. En ese modo de producción se establece una relación de producción. Tenemos la burguesía, que son los empresarios, los capitalistas, que son dueños de los medios de producción, y los trabajadores, que lo único que tienen para vender son su fuerza de trabajo. En eso se produce una alienación. ¿Cómo entiende Carlos Marx esta alienación? El trabajador subordinado al capitalista. Fíjese qué interesante. El trabajador carece de derechos, es un ser inferior, está por debajo de ese capitalista. Está bien, convengamos que en el siglo XIX, del cual era contemporáneo Carlos Marx, no había los derechos jurídicos del trabajador que tenemos hoy. Pero de todas maneras, fíjense que el trabajador subordinado al capitalista. El trabajador multiplica el valor de la producción, pero no es dueño del producto. ¿Qué significa esto? Cuando yo les explicaba la riqueza en el trabajo de Adam Smith, le ponía como ejemplo el algodón. Sacamos el algodón de la planta, mediante todo un proceso lo convertimos en ropa, ¿sí? En ese proceso trabaja mucha gente, la materia prima se transforma en el bien de consumo final y multiplica su valor. Pero el trabajador no participa de esa multiplicación del valor, solamente es una pequeña parte lo que le corresponde. El resto queda en manos del capitalista, del empresario. Esa alienación, que es la pérdida de identidad, ya que está subordinado, el trabajador se convierte en un ser ajeno a sí mismo, ¿sí? Pertenece a otro y tiene un valor económico, nada más. Eso no ha cambiado demasiado, porque cuando el empresario te necesita, te tiene, y si un día, por cualquier motivo, hay una crisis, lo primero que hace el empresario es deshacerse de sus trabajadores. Esto digo en líneas generales. Bien, ¿cómo es la forma de distribución en esas relaciones de producción, en ese modo de producción, según Carlos Marx? La burguesía es la dueña de la mayor parte de la producción, ya que es dueña de las máquinas, herramientas, es dueña de la materia prima y es dueña también del bien de consumo final, que es lo que hace el trabajador.
y como vemos el trabajador recibe una pequeña parte de lo que produce, que se convierte en su sueldo, en su salario. Hasta ahí lo de Carlos Marx. Vamos a ver cómo lo ve Foucault en cuanto a plantea una sociedad disciplinaria y una sociedad de control. ¿Sí? La sociedad disciplinaria es la fábrica que ordena el espacio y tiempo de los trabajadores y la sociedad toda. ¿Cómo era esto? ¿O cómo es? Para ir a trabajar necesitas viajar, requerís de un tiempo determinado. Te levantás a la mañana y tenés que calcular ese tiempo determinado para llegar a tu trabajo. ¿Sí? Y cuando salís de tu trabajo, después de trabajar 8 o 9 horas, tenés que calcular un tiempo determinado para llegar a tu casa. En conclusión, la mayor parte del día te la ocupa tu trabajo, entre viajes, tu trabajo en sí mismo, ida y vuelta. Toda la sociedad se ordena en base a eso, porque tu familia también le pasa lo mismo, ¿sí? Está sujeto de vos o de todos los que trabajen en la casa. Y a eso viene después la sociedad de control, que lo hace a través de los medios de comunicación, que difunden el miedo, la inseguridad, el terrorismo, el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. A través del miedo es así como te controlan, ya no necesitan controlarte de otro modo. Y por último, que en el trabajo, en uno de los trabajos que yo les di, no me acuerdo si era el primero o el segundo, les pedí que vieran lo de desigualdad, la manipulación, el atentado a la naturaleza, etc. ¿Sí? Todo parte de la concentración de la riqueza. Pocas personas con muchos recursos, muchas personas con pocos recursos. Conclusión: pobreza e indigencia increciendo en la medida que se concentra la riqueza. En la medida que la pobreza y la indigencia crecen, es que cada vez más personas no acceden a salud, educación, trabajo, alimentación, etc. La explotación de los recursos naturales, explotación irresponsable, que de pronto vemos como talan indiscriminadamente, y después tenemos problemas de inundación y sequía, afectan a la naturaleza, o cómo explotan la explotación minera o petrolera, cómo contaminan también la tierra y el agua. Todo eso es contaminación. La manipulación de la opinión pública, los fake news, que son las noticias falsas, información sesgada, que dan parte de la información y parte no. Eso hace que uno piense como que quiere que uno piense. Le quitan libertad de pensamiento al individuo. Y después cómo se exacerba el individualismo por encima de la solidaridad. Y yo me protejo y el otro, ¿y qué le voy a hacer? Lo lamento mucho, ¿sí? Donde nos alejamos unos de otros y así nos convertimos